que llevaron cada atributo, hicimos un mapeo, ¿cierto? Y aprendimos el concepto del mapeo para cada campo ¿de qué? ¿Para cada campo de qué? Para cada campo del formulario, ¿cierto? Asociamos un ¿qué? Un atributo del MB. Hay uno de los principios o reglas de oro de la programación de objetos que se llaman alta cohesión, ¿cierto? Y bajo complemento. Vamos entonces ahora a revisar si nosotros ya tenemos la información en la capa web, ¿cierto? Y necesitamos llevarla a la siguiente capa, que es ¿cuál? La capa de negocio, ¿cierto? Porque la capa de negocio vamos a llegar a ¿cuál? A la capa de persistencia. Y para lograr hacer eso, para lograr pasar de la capa de negocio, para poder pasar la información, ya capturamos la información en la capa web. Si ustedes quieren resumir, digamos, de una forma muy concreta, el objetivo de la capa web, ¿cuál sería? Ya se los he mencionado en varias oportunidades. ¿Cuál es el objetivo de la capa web? Capturar, ¿cierto? Y presentar datos. Ese es el objetivo de la capa web, ¿cierto? Pero al final, hemos visto, esa información tiene que ir ¿hasta dónde? Hasta la capa más baja, que es hasta la base de datos, ¿cierto? Que es lo que vamos a ver y vamos a arrancar ya a revisar la otra semana, ¿cierto? Ya vamos a ir hasta la capa de persistencia. Hoy vamos a ir de la capa web a la capa de negocio. Para poder transportar los datos, según el principio de alta cohesión y bajo acoplamiento, ¿cierto? Y en términos de programación de objetos, uno lo que podría pensar es que hago un método que yo le envíe. Si tengo que enviar, tengo un formulario de 10 campos y tengo que mandar esa información a persistirla, ¿cierto? Ustedes lo que habitualmente hacen es que crean un método de 10 parámetros, ¿cierto o no cierto? Eso atenta contra el principio de la baja, ¿qué? ¿Cuál es el principio de baja cohesión? ¿Qué, perdón? Alta cohesión y bajo complemento. ¿Qué quiere decir alta cohesión y bajo complemento? Si quieren anotar. Alta cohesión hace referencia a que cada clase debe hacer lo que debe hacer. Sí, es sencillo. Es decir, que si yo tengo una clase, ¿cierto? Que me va a registrar un usuario, ¿sí? Entonces esa clase no debe estar pensando en registrar empresas. Es decir, no debo encontrar un método, ¿cierto? Que se llame en una clase, cuyo sentido es administrar usuarios, no debo encontrar un método que se llame registrar empresas. ¿Van conmigo? Cada clase debe hacer lo que debe hacer. Y bajo acoplamiento, ¿sí? Hace referencia a que yo debo tener, ¿cierto? El ¿qué? ¿A qué se referencia el bajo acoplamiento? Hace referencia, hace referencia a que cada clase debe estar relacionada, ¿sí? Cada clase debe estar relacionada solamente con las clases que deben estar relacionadas. Pero, por ejemplo, si yo estoy pensando en que un empleado trabaja para una empresa, ¿cierto? Pero que un empleado compra chitos en la esquina, ¿sí? Entonces, yo diría que la empresa compra chitos en la esquina. ¿Sí van conmigo? No tiene nada que ver. Entonces, cuando yo hago relaciones entre clases, esas relaciones tienen un sentido correspondiente a que las relaciones entre dichas clases deben ser las necesarias, ¿ok? Estos dos principios están fundamentados en otro que se llama encapsulamiento. Nada de eso se logra hacer, ninguno de esos dos principios se logra hacer si no manejamos el concepto de ¿qué? De encapsulamiento. Es decir,
yo tengo que lograr que tanto la información como la funcionalidad esté todo embebida en una ¿qué? En una clase. Y de ahí nace el concepto de algo que se llaman las clases planas en Java, o las clases llamadas POJOS. No sé si lo han escuchado en algún momento. Plain Old Java Objects. Plain Old Java Objects, o clases planas, esas clases POJOS se caracterizan por ser clases planas. ¿En qué sentido? En que son clases que solo poseen atributos y métodos accesorios. Ya vimos que son los métodos accesorios, ¿cierto? ¿Qué son los métodos accesorios, señores? ¿Qué son los métodos accesorios? El método que dice. Por eso eliminan clases planas. Eliminan clases planas porque solamente su único objetivo es encapsular ¿qué? Si estoy pensando, ojo, por eso les estoy explicando los principios, si estoy pensando que hago una clase, ¿cierto? Solo con atributos y métodos get y set, ¿esa clase para qué me sirve? ¿Para encapsular qué? ¿Para encapsular qué? Datos, no más. Esa clase me va a prestar alguna operatividad. ¿Respuesta? No. Por eso les estoy explicando principios de alta cohesión. Cada clase hace lo que debe hacer. Entonces existen estas clases porque es necesario poder encapsular la información. Ah, ok, perfecto. ¿Qué es lo que yo capturo en la capa web? Datos. Esos datos necesito ¿qué? Encapsularlos. ¿Bien, ¿van conmigo? Para poder mandarlos a la capa ¿qué? A la capa de negocio de la capa siguiente. ¿Listo? Ese principio, entonces ya aquí está claro que es un poco una clase plana cuyo objetivo es encapsular datos. Punto. ¿Listo? Entonces si pensamos en nuestro escenario, que estamos almacenando la información de quién? De una persona, ¿cierto? Una persona. Entonces tendríamos una clase ¿qué? Persona, que tendría los mismos atributos que estamos teniendo ¿en dónde? ¿En dónde, muchachos? En el formulario. Nombres, apellidos, identificación, teléfono, correo electrónico, cierto usuario y contraseña. ¿Listo? Pero ojo, es decir, aquí ya tendría una clase persona que tendría unos atributos. Sí, aquí, nombres, apellidos, etc. ¿Bien? ¿Sí? Ahora, si nosotros quisiésemos solo que la clase persona habitase en la capa web, podríamos dejarlo como un POJO normal. ¿Listo? Pero como el objetivo, además de que encapsule los datos de persona, es que, de nuevo, es que transportarlos y que pase de la capa web a la capa de negocio, necesitamos, ¿cierto?, hacer que sea transportable la clase. ¿Van conmigo? Para que la clase sea transportable, ¿cierto? Para que la clase sea transportable, esa es una clase. Para que la pueda transportar entre las capas, debo yo hacer que esta clase implemente de una interfaz llamada serializable.
¿Bien? Para que esa clase pueda ser transportada, tengo que... Una pregunta, es que tengo una duda. En ese caso, lo que es un MB siempre va a ser serializable, es decir, siempre es necesario implementarlo como tal. No, un MB nunca va a ser serializable, porque el MB no voy a transportar. El MB es, ojo, porque ¿cuál es el sentido del MB? ¿Qué es lo que les di duro? Tengo que, ojo, sí, claro, yo reviso el código, pero tengo que entender qué es el código. ¿Listo? El MB, su propósito, ¿cuál es? Alta cohesión bajo complemento. ¿Cuál es el propósito del MB? Lo hemos dicho muchas veces. Administrar todos y cada uno de los eventos que ocurren a nivel del XHTML asociado. Punto. No más. Así es concreto. Así es simple. ¿Cierto? Administrar todos los eventos que suceden en el XHTML asociado. Obviamente eso incluye el mapeo que ya lo hace de forma nativa JCF. Lo vimos. ¿Listo? Entonces, vamos a ver esto acá. Si yo tengo la clase persona, es una clase, ojo, que me encapsula información, pero si no la hago, si no implemento de la interfaz serializable, no me sirve para transportar. Esta implementación, que literalmente sería modelado así, esta implementación, ¿cierto?, garantiza que los datos van a ser transportados. ¿Por qué? Porque lo que hace es que cuando tengo una clase, pero esa clase se deserializa, es decir, la paso a unos y ceros para ser transportado ¿en qué? Por la red, para que en el destino, obviamente para nosotros eso es muy transparente porque estamos en el mismo servidor, pero si yo te pongo máquinas, recuerden toda la carreta del poderío distribuido que tiene este cuento. Si yo pongo una máquina que es mi servidor web, y tengo otra máquina o mi contenedor web, y tengo otra máquina que es mi contenedor de negocio, ¿cierto? Y están en dos máquinas diferentes, voy a ver un transporte de datos físicos, ¿cierto? Eso lo logro haciendo la implementación de serialization. A este concepto de un POJO, ¿cierto?, más la implementación de serialization es la aplicación del patrón de diseño llamado DTOs. ¿Van conmigo? Data Transfer Object. Data Transfer Object es igual, ¿cierto?, es igual a un POJO más serialization. Eso es un DTO. Y profe, ¿y es que eso implementa alguna clase alguna clase no? Es un concepto de diseño, es un concepto de arquitectura. ¿Listo? Entonces ya ustedes, espero que hoy, si van conmigo, hayan captado claramente la idea de lo que significa un DTO. POJO más la implementación de la interfaz serialization. ¿Alguna pregunta? ¿Alguno? El que recibe tiene que tener lo mismo, o sea, tiene que ser una clase igualitita. Los datos cuando los recibo, ¿dónde los almaceno? ¿Dónde los encapsulo nuevamente? ¿Cómo los después? El meteo. O sea, llega la clase serializada. El mismo contenedor se encarga de serializar, es decir, de unos y ceros lo vuelve a serializar. Son las otras clases. O sea, ese DTO donde existe el contenedor web y hay otro en el contenedor de negocio. No, eso no son lo que vamos a ver ahora. Muy buena pregunta. ¿Dónde ubicamos estos DTOs? Estos DTOs los ubicamos en el EJB. ¿Listo? ¿Dónde los ubicamos en el EJB? Entonces, miren lo que vamos a hacer ahora. Vamos entonces aquí, muchachos, a hacer una variación en la implementación que estamos haciendo. Vamos a llegar a nuestro módulo de JB, ¿sí?
Vamos a ir a nuestro módulo JB y vamos a crear aquí una nueva clase. Es una clase plana, recuerden, es una clase plana. Le decimos una nueva clase cuyo nombre va a ser ¿qué? ¿Qué nombre dijimos que iba a tener? ¿Cierto? Persona TTO, para indicar, recuerden cómo lo hacemos, ¿cierto? Yo les dije, que son muy estrictos con los estándares de implementación. Uno me pusieron el MB, lo pusieron en minúscula, otros ponen el nombre de la clase arrancando en minúscula, los nombres de los métodos en minúscula, pilas. ¿Listo? Entonces, debe ser TTO, ¿por qué? Porque estoy indicando que esa clase me está implementando ¿qué patrón? El data. Entonces era en el ¿Listo? JB. ¿En qué paquete lo colocamos? Ya esto lo co.edu.unipiloto. Recuerden la estructura. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? No, co.edu.unipiloto.qué. No. Punto ven. Nombre de la aplicación, sí, tiene toda la razón. Gracias. ¿Qué sigue? Sí. ¿Qué es el JB? El módulo en el que estamos. El módulo. ¿Listo? ¿Punto qué? La capa. ¿Cierto que en nuestro caso es la capa de qué? De negocio. El componente que va a ser desde ahora. ¿Bien? ¿Listo? Mira, ¿no? Lunes parcial, ¿no? Punto de tema. Lunes parcial, ¿no? ¿Listo? ¿Y alguna interfaz de la cual deben implementar, muchachos? De serialización. Entonces le decimos acá tradiciones y le ponemos serializar. ¿Serial y qué? Serialicemos de la Java IO. ¿Tiene sentido que sea la Java IO? Bueno, tío. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, todos tienen un por qué. ¿Por qué tiene sentido que la interfaz serializable sea de la Java IO? De la Java IO. ¿Por qué? Serializable. Sí. Sí. ¿Por qué? No. Esa Java IO es para qué? Para administrar todo lo que tiene que ver con qué. Ojo con los conceptos. Todo lo que tiene que ver con entrada y salida. En la Java yo encuentro todo el tema de los buffer stream, el file input stream, file output stream, pero todo el tema de la IONet, todo está ahí en la IO. ¿Bien? Entonces por eso tiene sentido. Miren que cobra sentido lo que les estoy explicando, que es para transporte, ¿cierto? De datos en la red. Pues es que ahorita cuando crea la creación es que simplemente serialice y mira a ver si le sale algún paquete que importa algo así. No sé cómo Serializar. Profe, a mí no me aparece. Es que es por el JB. A mí no me aparece el A serial. mí sí. Me aparece esta en Zoom. Sí, El computador. serializable. No, no me aparece, profe. Es por el tipo de No es que no JB es que en el tienes browser, no instalado. es en el app. ¿Yo cuál tengo? En el ad. En el ad. Sí, pero eso, mira. Acá. Dale Muchachos, seria. un saludo a Seria. Ahí está. la página, por Ahí no favor. te sale. Que todos quedan grabados. ¿Y qué JB tienes?
Es que hay Duro, ¿no? cuando uno lea, aparece J de Camille. Es que cuando tú le pones serializable, te sale J de Qatar. En ese momento yo hago adelante. ¿Sí lo viste? Te sale el tipo de J de Para instalar eso lo hizo. En el primero. No, yo no me acuerdo. Solo hay una persona que hizo ese A video. los que no les están saliendo es porque lo tienen el JDK asociado en el runtime environment. ¿Recuerdan lo que hicimos? ¿A usted se le salió? Sí. ¿Dónde va ¿Dónde? De pronto. En la room. Ya va Bitpad. Ahí tengo mucha. Michael, salude a las cámaras. O sea, que han grabado todos. Mira, hola. ¿Pero dónde está grabando? Ah, sí, es la voz, sí. Hola, hola. Hola, Profe, ¿Qué va, Rogueros? ¿Rogueros? A los que no les sale el JDK es porque tienen un signito de admiración rojo allá en su proyecto que les indica que está desincronizado el JDK. ¿cuál signo? Lo que tienen que hacer es darle clic derecho. Digo, rápido, los que están así, denle clic derecho. ¿A dónde? Java Bitpad. Acá. En Libraries, en la pestaña de Libraries aparece JDK Unbound. Lo estás creando en un ¿Cierto? Le aparece Unbound. O sea, lo estás creando Selecciónenlo, edítenlo y ubíquenlo en el JDK a su máquina. ¿Sí? Aparece que. Cuidado, cuidado. Desconecta. Casi se va con el cable y ya está ahí. Marica, sin cable está bien loco. Es raro. Es que el mío tiene 3 punticos, pero es que es un chuzo, marica, es un chuzo. 5. Bueno, 5, pero es que eso es un chuzo. Ese es el cuarto chuzo, hasta ahí llegó. No, pero está por ahí. No como el mío que es de Sí, está por allá. Esto es la carpeta. Ya lo pusieron. Sí, sí, solo la carpeta. Solo la carpeta. No, no. Antes de. ¿Listo? ¿Estamos ahí todos? Ojo, que el tiempo. Listo, ahora aquí estamos en servicio. Un JX. ¿Ya? ¿Listo? Y finalizamos. ¿Bien? Entonces, como es un cojo, ya cumplimos con que sea serializable, ¿cierto? Ahora tenemos que cumplir con que sea cojo. ¿Cómo cumplimos que sea un cojo, señores? Pues inicializando las Atributos. Entonces, ¿qué atributos debe tener esta clase, muchachos? Muy bien, entonces metamos los private string, nombres. ¿Personas? Nos dijimos con el vector como que dijimos, ¿no? Ojo que ese código está así de tar. Control Shift F. Recurrentemente. ¿Qué nos falta acá? Tiene que coincidir exactamente con los atributos del otro. Con los datos que estamos capturando, sí. Ah, El número de cédula. ¿No lo debemos escribir? no, No lo vamos a escribir. no, es incluido. Michael Grosset.
Luego escucha la grabación y dice que La persona no debería dar una clase que extendiera personas y fuera extendiera de personas, fuera usuario y extendiera de personas. No, no, que lo estamos dejando un solo elemento. No estamos mezclando. Entonces podemos usar la N. Ah, La N. no podemos usar la N. Nada, nunca. No, no hay características. Control barra, ponemos el constructor por defecto. ¿Sí? ¿Y qué nos falta? los set y Entonces gets. señalamos uno de los atributos, le damos clic derecho, source, y le decimos acá que genere general service. Seleccionamos todo, ¿cierto? Seleccionamos todos y le damos OK. Ah, perdón, control el Z. sub. Otra vez. Clic derecho, ¿Sí? genere. Y aquí le decimos, después de last member, póngale acá, por favor. ¿Sí? Para que nos coloque después del constructor. Aquí le ponen insertion point, le ponen last member. Last member. Listo. Ahora sí que nos Porque puso la es diferente. constructora. ¿Cierto? Control Shift F. ¿Listo? El deber es contraseña, pero no la contraseña. ¿Así de verificación? ¿Bien? Un ID, un serial Sí, es ID. un ID. Pues digamos, puedo ponérselo. Él le pide un serial ID para el objeto, para que pueda identificar. No, no es necesario. Entonces, documento mi clase. ¿Listo? Entonces, le tengo que capsula ¿Es una pregunta? Es una pregunta. Nosotros estamos construyendo, dijimos que estamos construyendo una aplicación que me sirve para administrar un punto N, ¿cierto? Y dijimos, vamos a crear una opción para administrar ¿qué? Los usuarios, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes serían los usuarios de esta herramienta? ¿Quiénes serían los usuarios de esta herramienta? Los empleados de la tienda. ¿Cierto? Los empleados de la tienda. Entonces, si yo estoy aquí modelando, estamos haciendo un ejercicio paralelo, paralelo de estar diseñando, estoy codificando, pero estoy diseñando. Entonces, si yo reflexiono, persona sería un nombre apropiado para la clase. Sí, si no tuviera usuario y contraseña, hubiera una usuario que extendiera esa clase de persona y tuviera los dos atributos del usuario y contraseña. Entonces, pudiese ser si yo, digamos, esa opción sería viable si yo fuese a partir, digamos, que tuviese distintivo, es decir, que para mí el administrador fuera una clase
si el empleado fuera otra clase, ¿cierto? Y yo tuviese arriba una superclase persona, ¿cierto? Pero digamos en términos prácticos, ¿sí? A la final, tanto el administrador de la tienda como el cajero termina siendo ¿qué? Termina siendo ¿qué? Un empleado de él. Un empleado, ¿cierto? Termina siendo un empleado. ¿Van conmigo? Entonces, si yo lo dejase persona, estaría la nomenclatura, el nombre de la clase estaría siendo específico para indicar lo que yo estoy registrando, lo que yo estoy administrando, lo que yo estoy manejando. No, sería muy ¿qué? Muy general. ¿Cierto? Entonces, por favor, cada uno va a renombrar esa clase ¿a qué? ¿A empleado qué? Empleado yo. Cada uno va a renombrar esa clase, por favor. Empleado yo. ¿Bien? Empleado. Al final. Empleado de Teo, ¿no? ¿Listo? Ok, ojo acá. Entonces, yo tengo acá mi clase, ¿cierto? Y dijimos que íbamos a poner aquí un qué. Yo no tengo el formulario acá, no lo he hecho. No. Esa es la tarea, ¿cierto? El formulario está... ingreso en sistema. Una tarea. Sí, Michael. ¿Qué más? Dígame lo que quiere que haga. Eso es. Eso. Y yo puedo mostrar lo que usted está diciendo de mí. Está quedando bravo. Se delicó el Michael. ¿Cómo que usted está? Se delicó Michael. ¿Cómo que Así está para que bravo? para todos los de YouTube que sepan que se delicó el Y si Michael. usted me llega a decir una cosa, yo ahí tengo cómo demostrar lo que usted me dijo. Michael. Dígame. Ahí se lo está leyendo. Dígame. Léalo. ¿No? Es el papelito del computador. Entonces, miren ahora lo que vamos a hacer. Vamos a crear un bebé. Vamos a crear un bebé. Ustedes ya lo tienen. Como que- Nosotros tenemos mal el NMB. ¿Por qué? ¿Cierto? Es que por cada XML hay un MB. Entonces hay uno en ingreso, hay uno en principal y hay uno en registro. Entonces Miren lo que vamos a hacer hay ahora. 3 MBs. Registro, Bueno, yo tengo un ingreso. ingreso. Sí, registro, ingreso y principal. Voy a crear el empleo
registro empleado, que es el mismo autenticación. ¿Cómo sale el papelito? No, yo no tengo borrador. ¿Se acuerdan que nosotros aquí definíamos cada atributo? Miren el cambio. Ahora solo vamos a definir ¿qué? No sé. De atributo ¿Una instancia de quién? de empleado. ¿Y qué ahí sale? Aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy revisando si tengo asociado el proyecto. Uy, miren, acá no tengo asociado el proyecto web. No tengo asociado el proyecto JB en el proyecto web. De nuevo, no tengo, ¿por qué no estoy viendo el DTO? Miren, no lo estoy viendo, miren. Miren, me está mandando a crear la clase. Pero es que no tengo relacionado el proyecto web con el proyecto JB con el proyecto web. Entonces, le doy clic derecho, propiedades, listo. Y acá el proyecto asocio el proyecto JB. Ok. Clic derecho, propiedades, en proyectos, le digo add. Pero a la izquierda, ¿qué opción es? A la izquierda. Proyectos, Java Boot. Java Bitpan. Bitpan. Ah, ya. Todas las configuraciones están alrededor de Java Bitpan. Aquí asocio el proyecto. ¿Listo? Ok. Ahora sí le doy otra vez, ahora sí me dice importar. ¿Cierto? El constructor. Inicializo. Y genero el get. Clic derecho acá. Propiedades. Sobre el proyecto web. Clic derecho. Propiedades. Java Bitpan. ¿Qué clase era esa? Y en Projects adicionan el proyecto EJB. ¿Listo? La capa web tiene que estar, o el módulo web tiene que estar relacionado con el módulo JB, y aquí estamos haciendo ese vínculo. ¿Bien? Pero una pregunta, esa clase que yo creo registro empleado en es la misma que nosotros teníamos. Es la misma, sino que aquí ya estamos afinando para que ustedes vayan corrigiendo, ¿cierto? Y adaptando al deber ser. ¿Bien? Control barra. El profesor. Sigue saliendo de los... Es que de pronto no es Está referenciado. Sí. Tiene que haber vínculos. Ahí en el error le sigue saliendo el error. Ya no sacó el registro empleado. No, ese es la clase, o sea, el constructor de la clase. Entonces crea el constructor de su clase. ¿Listo? En su clase Entonces. es autenticación. Entonces, Pero ahí está colocando otra cosa. ¿qué van a hacer? Está creando la clase empleado. Van a, ahora van a mapear, ¿cierto?
todo el formulario sobre qué objeto. Sobre empleado de tiempo. ¿Listo? Ahora van a mapear todo el formulario sobre cada atributo del DTO. ¿Bien? ¿Listo? Ojo. Entiendo que la gran mayoría está trabajando sobre sus máquinas, ¿cierto? No veo a nadie sin su máquina hoy. Ah, bueno, la excepción de José. No veo a nadie más, ¿cierto? Todas máquinas, ¿no? El viernes viene el segundo laboratorio, ¿cierto? Porque ya el lunes tenemos parcial, ¿cierto? El viernes hay que entregar la idea de negocio, ¿sí? Entonces el viernes en la clase, en el salón, ¿listo? Entonces, ahí van a tener que desarrollar, ahí, ¿sí? Un ejercicio que les voy a poner. Vénganse con el formulario ajustado y mapeado a los atributos de quién? De empleado de tiempo. ¿Listo? Para que les alcance el tiempo lo que hay que hacer el viernes. ¿Estamos de acuerdo? Aunque el viernes es el ¿Sí? otro salón. Sí. Ahí lo único que habría que hacer es cambiar los getter y setter a empleado de Teo punto. En el value, sí señor, en el value de cada campo en mi XHTML, que lo estaba apuntando a mi mb punto del atributo, lo voy a poner ahora mb punto empleado de Teo punto, Get. ¿sí? ¿Qué? Nombres, apellidos. Eso tiene que modificarlo Todo. todo para el viernes. Déjalo, trae, porque en el viernes va a colocar otro, voy a hacer una clase Otra vaina. Sí. y voy a dejar otro. Dicho la para el viernes es eso. Ah, no, ni siquiera la es traerlo hecho. Sí, y Claro, de entonces- eso va a colocar un laboratorio. No, la opción de importar, ¿sí? No, no, la opción de importar. Es un porte. Es este. La clase empleada para... Y mira, tengo. ¿Listo? Toca reunirnos para esta No, lo mismo que pasó aquí. O sea, el DTO solo es para qué. Aquí me hicieron prueba y mantela los countries, que no son countries, o todo es name, ¿cierto? Second name, etcétera, etcétera. Todo es en inglés o todo en español. 1. 2. ¿La clase empleada debe tener las ciudades de todas las ciudades del mundo? No. Alta cohesión, bajo complemento. Eso Me pregunta aquí el compañero. ¿Y entonces los métodos del MB nos mandan de Teo? ¿Era la pregunta? No. ¿Son de quién? Del MB. Entonces eso sí lo sigo llamando a esa clase. Claro, tal cual. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Pero son atributos del empleado. ¿Qué? La ciudad. La ciudad. Claro, la ciudad. No la ciudad. Que no están. No, el departamento de la ciudad. La ciudad, La ciudad. ciudad. Si pensásemos, si Solo ciudad. hacemos el análisis, Va a crear otro DTO. si yo al empleado lo asocio con la ciudad, ya sea a qué departamento pertenece, entre comillas el empleado, claro. Pero al final, ¿qué necesitaría hacer? ¿Asociarlo solo a quién? A una. Al atributo como tal. ¿Listo? Entonces nos vemos el viernes. Para Ah, conocer lo que... el JB con el Toca ya... Igual a control al web, presente al web. Entonces en el